Alemania se mete en problemas con Rusia. Y es que el gobierno alemán confiscó un petrolero que transportaba crudo ruso y que había quedado varado en el mar Báltico. Esto ha generado un impasse diplomático más allá de lo esperado. Hay reacciones y vamos a analizar qué tanto ha violado Alemania el derecho internacional. Veamos la siguiente noticia. Ténganse a las consecuencias. Alemanes acaban de realizar una maniobra que podría tener repercusiones colosales. El gobierno germano ha confiscado un petrolero ruso bajo el pretexto de preocupaciones medioambientales y de seguridad, pero en realidad esta acción se enmarca en una estrategia política para presionar a Moscú. El Eventin, un petrolero ruso varado en aguas del mar Báltico, ha sido tomado por las autoridades alemanas, lo que desencadena un complejo conflicto sobre la legalidad de esta intervención y sus implicaciones globales. Mientras Rusia protesta oficialmente, la comunidad internacional observa con inquietud cómo esta medida podría escalar las tensiones en una región clave para el comercio global. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte que se centra en la confiscación por parte de las autoridades alemanas de un petrolero ruso, el Eventin, que transportaba crudo y se encontraba varado cerca de la isla de Rügen en el mar Báltico. Para ello vamos a hablar con nuestra compañera Margarita Pécora. Margarita, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué implicaciones, Margarita, enmarca esta situación? Bien, vamos por parte. Ante todo, un saludo a Mirelvis. Y como estamos siguiendo los ecos de la noticia que fue titular en los medios internacionales de noticias, cuando dijeron que Alemania se adueñó de un petróleo ruso, y lo que hicimos fue ir en busca de información al respecto y encontramos que la confiscación de ese petrolero denominado Eventin por parte de Alemania ha generado un enorme debate sobre las implicaciones precisamente legales, políticas y globales también, porque resulta que el petrolero Eventin, que navegaba bajo bandera panameña y transportaba crudo ruso, según las fuentes, quedó varado cerca de la isla Rügen en el mar Báltico en enero pasado. Bueno, según las fuentes, el petrolero y su carga estaban valorados en aproximadamente 40 millones de euros y fueron incluidos en el paquete de sanciones de la Unión Europea contra Moscú. Cosa que no nos extraña para nada, Mirelvi, porque ya conocemos que como el sentimiento ese rusófobo de los europillos se multiplica con creces para seguir hostigando a Rusia a como dé lugar. Por eso es que se entiende que estas sanciones buscan presionar más a Moscú para limitar el comercio de petróleo ruso mediante lo que han denominado el fantasma de la flota fantasma. Bueno, según Reuters, citado por el diario La Nación de la Argentina, se trataba de un petrolero destartalado que se encontraba a la deriva por Rusia para eludir sanciones petroleras y que ese petrolero formaba parte de esa flota fantasma que dicen ellos que utiliza Rusia para eludir sanciones petroleras. Y ese medio, a su vez, fíjate cómo se van compartiendo la información, dice que tomó la información el pasado viernes de la revista de noticias Spiegel, que basa la información en fuentes de seguridad. Ahora, este medio ratifica que el barco llevaba bandera panameña, que se llamaba Eventin, y que fue confiscado por las autoridades marítimas alemanas después de ser encontrado frente a la isla esa que te mencioné en el mar Báltico, que fue lo que llevó a Berlín a reprender duramente a Moscú, como si ellos fueran alguien para castigar o reprender a otro. Bueno,
Spiegel informó que se había emitido una orden de confiscación para el petrolero, que significaba que el buque y que su carga de 100.000 toneladas métricas de petróleo, por valor de esos 40 millones de euros, pasaban a ser propiedad alemana. Bueno, las autoridades aduaneras locales y el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviados por correo electrónico acerca de esa incautación. Pero hasta ahí ese es la foto, el panorama de cómo se dieron los hechos. Miren. Bueno, Margarita, lo primero, decir que esta situación viola el derecho internacional. Y uno de ellos es el principio de la libertad de la navegación. El derecho internacional, a través de los instrumentos como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, garantiza la libertad de navegación y establece normas claras para el rescate y asistencia a buques en peligro. Entonces, aquí lo primero que según los hechos que tú nos has explicado, dada por la fuente, Alemania no ha cometido un delito, sino que dos. Porque en principio la norma establece claramente que debían ir al rescate y asistencia del buque, no confiscarlo. Entonces, la acción de confiscar este buque en aguas internacionales o en zonas en las que se aplican reglas internacionales, tomando en cuenta que el buque estaba varado, claramente se puede interpretar como una violación a este principio, especialmente si no hubo una comunicación diplomática para informar sobre esta situación. Es decir, los alemanes no avisaron a Rusia con respecto a un posible rescate o de asistencia a este buque, ni mucho menos, ni tampoco hubo una comunicación al respecto de la confiscación de manera oficial. Es decir, por lo que se describe por ellos mismos, por la propia prensa occidental, esto es un robo. Un robo. Se robaron la carga petrolera que estaba allí, Margarita. No sé si concuerdas conmigo. Totalmente, totalmente quedó a la vista que fue un robo descarado, pero además Rusia no se quedó callado, se enteró de la confiscación de su barco y respondió oficialmente por la incautación por parte de Alemania, y quien salió a hablar fue Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, que fue el que declaró que Moscú no tenía información sobre el propietario de ese barco ni sobre las razones específicas de la incautación. Sin embargo, enfatizó que este tipo de acciones agravan las tensiones entre Rusia y Occidente, especialmente en el contexto de las sanciones económicas y el conflicto bélico en Ucrania. Además, Rusia ha señalado que esas medidas pueden tener repercusiones en las relaciones bilaterales y en la estabilidad del comercio marítimo global, porque la confiscación del Liberty se enmarca en un paquete amplio de sanciones de la Unión Europea, y eso refuerza la postura de Occidente contra esa llamada flota fantasma rusa. Hay que, si me permites, detenernos un segundo para explicar qué percepción es la que tienen ellos de lo que es esa flota fantasma rusa. Para mí es un espejismo, una figuración más para esmerilar el prestigio de Moscú. Porque fíjate, Mirelvi, para los enemigos de Rusia se trata de una red de buques, como siempre ellos levantando fantasmas, ¿no? Una red de buques que Rusia utilizaría supuestamente para evadir sanciones internacionales, específicamente las relacionadas con el comercio de petróleo. Y que esos barcos, según dicen los adversarios de Rusia, suelen operar bajo banderas de conveniencia, como las de Panamá, Islas Marshall, etcétera, y que son gestionadas por empresas ficticias o poco transparentes. Y bueno, malintencionadamente, como tú te puedes dar cuenta, señalan que su propósito es transportar petróleo, armas, oye bien, y bienes estratégicos sin ser detectados o regulados por autoridades internacionales.
Ahora lo que queda de ese episodio, Mirelvis, es el impacto político, porque la medida alemana, como bien tú decías, es una flagrante violación y un robo descarado, pero además refuerza las sanciones que Europa, que la comunidad europea le impone a Moscú, y le quieren enviar un mensaje al Kremlin. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la legalidad de esa confiscación y el equilibrio del orden marítimo global. Porque si la cosa es así, cualquiera que vea un barco varado de ahora en adelante y esté lleno de lo que sea, se lo carga y se lo lleva y se apropia de él. Entonces ahí va a ser la anarquía en el mar. No sé si me explico. Sí, es correcto. Este incidente deja un precedente, un mal precedente, peligroso precedente para el comercio marítimo internacional, porque normalmente ante un incidente en alta mar se espera que se active un protocolo de rescate o salvamento y de asistencia basado en la cooperación entre los estados involucrados. Es decir, Alemania tenía que activar un protocolo de asistencia a este buque e inmediatamente informar a Rusia de la situación y de manera diplomática resolver la situación. Entonces, la toma de posesión de un buque y su carga sin un proceso judicial previo, sin el debido proceso legal y la jurisdicción internacional para hacerlo, es sencillamente un delito, y la justificación medioambiental o de seguridad como pretexto para hacer esto por parte de Alemania es simplemente una intervención unilateral para atacar directamente a Rusia. Eso es completamente claro, Margarita. Ahora, fíjate, hay que ver también en el contexto más amplio geopolítico qué está haciendo Alemania actualmente. ¿Cómo está actuando Alemania actualmente? Y lo primero que tenemos que decir es que Alemania aprobó a través del Parlamento modificar su basamento legal para poder aumentar el gasto militar. Y ojo con esto, porque esto tiene que ver con Ucrania. Entonces, a lo interno también Alemania tiene una situación bastante compleja, porque ciertamente hay un cambio de poder que se está llevando también al tiempo. Recuerda, Margarita, que ya, bueno, salió la noticia de que este señor, el canciller alemán, prescindió, ya dimitió oficialmente. El gobierno alemán encabezado por el canciller Olaf Scholz dimitió oficialmente este 25 de marzo. Entonces hay cosas que se están moviendo a lo interno también en Alemania, Margarita. Y mientras el actual gobierno del bloque CDU, que ganó las elecciones, y los socialdemócratas, encabezados por Friedrich Merz, prometen presentar su disposición y el comité completo de su gobierno antes del 20 de abril. Lo cierto del caso es que ellos ya señalaron que las elecciones anticipadas del 23 de febrero fueron una consecuencia de la crisis en la coalición de Scholz. Es decir, hay desacuerdos también actualmente sobre el presupuesto, sobre el ministro de Finanzas del gobierno del ex canciller alemán, Olaf Scholz. Y entonces a lo interno se están moviendo las piezas, Margarita, y esta decisión de cambiar el panorama legal en Alemania para poder aumentar el gasto militar, para prepararse para una posible guerra, al tiempo que está apoyando enérgicamente las sanciones contra Rusia. Y si sumamos la toma de este barco, pues sencillamente parece ser que el nuevo gobierno alemán quiere ir a todas, directo a golpear a Rusia, Margarita.
Mira, me diste un pie para poder ahondar un poco en ese concepto de las sanciones, porque Europa ha implementado tantas sanciones, una serie ya de medidas contra Rusia en respuesta a la avanzada especial militar de Rusia en Ucrania. Ha impuesto sanciones económicas fortísimas en la Unión Europea, restricciones al comercio de productos claves como el petróleo, precisamente el gas y el carbón también. Le ha congelado a de los activos a Rusia y se ha limitado el acceso de Moscú al sistema financiero global. Entonces, sanciones individuales por montones también, cerca de 2.400 personas y entidades rusas han sido sancionadas por la Unión Europea, incluyendo figuras políticas, altas figuras y empresariales también, ¿eh? Y han impuesto además restricciones tecnológicas, porque le han prohibido la exportación de tecnología avanzada que Rusia produce y que podría usar, según ellos, para fines militares, porque el terror que tienen es a eso, le tienen un miedo a la capacidad defensiva y de producción de armamento militar que tiene Rusia, que se enfilan todos los cañones de sus sanciones hacia ese tema de la restricción tecnológica. Y bueno, Europa ha proporcionado, como todo el mundo conoce, una ayuda militar sin fronteras, sin límite a Ucrania. Una ayuda militar, económica y de todo tipo, además de que ha entrenado en sus países que son los aliados, ¿no? A fuerzas armadas que van al frente a Ucrania. Y bueno, las medidas diplomáticas ya se sabe, se han reducido las relaciones diplomáticas con Rusia y han expulsado a diplomáticos rusos de varios países europeos. Así que como tú te puedes dar cuenta, Mirelvis, es toda una confabulación de todos esos países aliados dentro del grupo de la Unión Europea para seguir hostigando a Rusia de todas las maneras posibles. Y mira, yo estuve consultando fuentes acerca de una de las razones por las cuales ellos tienen tanto encono contra Rusia, y es que Rusia es una potencia, además de militar, una potencia petrolera de primer nivel. Mirelvis, Rusia produce aproximadamente 10 millones de barriles diarios de petróleo. Esa cifra no le entra a uno en la cabeza porque no se lo imagina en volumen, ¿no? Pero es así. Y eso posiciona a Moscú como uno de los principales productores a nivel mundial. Sin embargo, la confrontación bélica en Ucrania ha impactado fuerte en esa industria debido, por supuesto, a las sanciones que yo te acabo de mencionar que le han impuesto los países occidentales y que han limitado el acceso de Rusia a tecnologías avanzadas, a mercados claves y eso ha limitado, por supuesto, la capacidad de producción y de exportación. Bueno, tampoco hay que dejar de lado que Ucrania ha llevado a cabo ataques con drones, lo hemos hablado en varios comentarios, contra refinerías, contra oleoductos rusos y ha dejado incluso en algunos momentos fuera de servicio a una parte de la capacidad de procesamiento. Y por todo eso, Mirelvis, Rusia ha tenido que buscar nuevos compradores como China e India, ofreciendo descuentos para mantener sus ingresos energéticos. Sin embargo, Mirelvis, a pesar de todos estos desafíos que tú ves que son mayúsculos, ¿no? Bueno, pues Rusia ha logrado mantener una producción relativamente estable gracias a su infraestructura existente y a los acuerdos que ha ido adoptando con países aliados como los miembros de la OPEP. Y ahí te puedo mencionar a Venezuela. De Venezuela pudiéramos hablar largamente después que Chevron se anunció que se va. Definitivamente se tiene que ir, a pesar de que le extendieron el plazo hasta mayo, pero es muy probable que el lugar que va a dejar la Chevron en Venezuela lo pueda ocupar alguno de estos países muy cercanos a Caracas, que puede ser Rusia, puede ser China o puede ser algún país árabe. Mire, Luis. Es que fíjate, el panorama geopolítico está bastante complejo y me parece a mí que Alemania va a seguir haciendo
cambios y va a estar con una política exterior más agresiva hacia Rusia, porque fíjate que en esta reforma que yo te mencioné, Margarita, el Parlamento alemán Sí. Bueno, además que tomó una decisión bastante histórica para su propio país, porque ha cambiado por completo la política de defensa y esto va a migrar a toda Europa. La Cámara Baja del Parlamento aprobó una reforma constitucional que tiene como objeto el aumento del gasto militar, pero además rearmar al país. Por eso te decía yo que este nuevo gobierno alemán me parece que va a tomar una actitud un poco más hostil contra Rusia, o digamos, siempre la hubo, pero esta vez va a ser como más directa, porque el cambio de postura de Estados Unidos con respecto a la guerra en Ucrania y además el cambio de postura de Estados Unidos con respecto a la OTAN y a la propia defensa de Europa ha hecho entonces que bueno, los países europeos intenten reaccionar. Y bueno, hay asperezas, lo sabemos muy bien, entre el gobierno de Donald Trump y el viejo continente. De momento han confirmado la compra de 120 misiles Patriot con un importe de 763.000 millones de euros, pero hay dos cosas que también quiero mencionar en este nuevo movimiento, es que al tiempo aprobaron una ayuda militar, Alemania, para Zelensky de 3.200 millones de dólares. Solo Alemania, para Ucrania. Hace poquito, Margarita. Hace poquito. Una Alemania que económicamente no está bien, todos lo sabemos. Económicamente Alemania ha sido muy golpeada por las propias consecuencias de la guerra contra Rusia y además se le suma que Ucrania se prepara para comprar 5 veces más gas a la Unión Europea. ¿Cómo se come esto, Margarita? ¿No? ¿Cómo se come esto? Entonces, cuando uno ve todo el panorama completo, Margarita, entonces, bueno, tiene sentido que los alemanes entonces hayan tomado la decisión de simplemente robarle el petróleo a Rusia. Sí, un robo como si fueran los piratas del siglo a la cara. Pero bueno, Rusia está impulsando este año, está enfocado en el sector petrolero, a pesar de todos esos desafíos que le han impuesto con las sanciones internacionales y la confrontación que mantiene todavía en Ucrania. Y hay declaraciones muy recientes del viceprimer ministro Alexander Novak, ruso, ¿no? Que dice que se espera un crecimiento de la demanda mundial de petróleo entre 1 y 1,5 millones de barriles diarios este año 2025, que bueno, ya Rusia como miembro clave que es de la OPEP está ajustando su producción para equilibrar la oferta y la demanda global. Es decir, que cuando ves estos episodios que ellos fabrican, los alemanes y todos los enemigos de Moscú, de un barco destartalado a la deriva en el mar, como para pintar al mundo que esa es la flota fantasma que Rusia explota. Bueno, te digo que Rusia se ríe de todo eso. Se ríe a carcajadas hasta de los ladrones potenciales que son los alemanes, porque en realidad los que quedan en ridículo son los alemanes con estos casos. Bueno. Sí, es correcto. Lo que sí es cierto, Margarita, que esto ha intensificado las tensiones geopolíticas, generando, por supuesto, una incertidumbre, ha generado nerviosismo en el comercio marítimo global, por lo que tú precisamente estabas diciendo, porque esto centra un precedente de que, bueno, ahora cualquiera puede hacerse de tomar los barcos
Y bueno, Todo el que quede varado, que quede roto, que quede sin combustible o en medio de un mal tiempo, pero que tenga una carga importante, siguiendo el precedente marcado por Alemania, dice, bueno, como no hay justicia internacional que haya sancionado ese robo descarado que hicieron los alemanes, pues nosotros nos adueñamos también de esta carga de X dueño. En fin. A eso voy, Margarita. Esto incrementa la incertidumbre y la inseguridad en las rutas marítimas, lo que se traduce esto en costos mayores, en seguridad, en costos logísticos, desvío de ruta y una escalada en la inseguridad del comercio internacional marítimo que trae como consecuencia precisamente que entonces aumente los costos en el comercio marítimo internacional y por ende esto perjudica a toda la economía global. No es que solamente Alemania se metió con los rusos, no, sino que también perjudicó y le dio un golpe al comercio marítimo internacional con esta acción tan irresponsable y además una acción criminal, porque esto sencillamente, repetimos, es un robo. Margarita, comentarios finales para despedir. Bueno, nada, decir que Rusia, la confiscación esa del petrolero Eventin por parte de Alemania ya ha sido calificada por Moscú como una medida provocadora y politizada. No tiene otro nombre. Y es rusofobia de fondo y es hostigamiento por parte de Alemania y de los aliados europeos, que no conciben que Rusia tenga un despegue económico, que tenga un equilibrio, que no se desgaste, que no se destruya como ellos quisieran que realmente lograrlo. Así es que, nada, les ha salido mal el tiro a los alemanes y a los europillos. Creo que hasta acá hemos llegado al final de este comentario. Solo nos queda agradecer a nuestros amables seguidores por los minutos que nos han regalado, invitarlos a que sigan, se mantengan en sintonía con nuestro canal Prensa Alternativa, que es Voz de la Patria Grande, y pueden, por supuesto, compartir sus comentarios, opinar, no importa si coinciden o no con los nuestros, son muy importantes para nosotros, los recibimos siempre con mucho agrado y respeto. Así es que si desean activar la campanita, suscribirse a nuestro canal, que siempre vamos a estar esperándolos con los brazos muy abiertos. Gracias, Margarita. Ustedes, amigos de Prensa Alternativa, agradecida por dedicarnos su tiempo. Los leo en los comentarios. Este incidente marítimo internacional que ha generado Alemania tiene repercusiones entonces para el comercio internacional global. Los leemos en los comentarios. Recuerde, por favor, activar la campanita, darle me gusta, compartir este video y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo. Bye.